Ya. Bueno, docente, compañeros general, buenas noches. Hoy nos vamos a exponer el tema que nos ha tocado sobre el tema de ergonomía y seguridad laboral en los puestos y tareas de trabajo. La ergonomía y la seguridad laboral son cruciales para mejorar la salud y eficiencia en el trabajo. Este estudio analiza estas áreas mediante una encuesta de 33 empleados, abordando la ergonomía relevante en sus puestos, frecuencias de molestias posturales, descansos diarios y horas trabajadas. El cuestionario incluyó preguntas cualitativas y cuantitativas, proporcionando una visión integral de las condiciones laborales. Los resultados revelan patrones significativos como la media de 1,67 descansos y 9,42 horas trabajadas al día. La gran variabilidad del número de personas en los centros de trabajo destaca la diversidad de las organizaciones participantes. Este análisis busca fomentar ambientes laborales más saludables y productivos. Instrumentos de medición. Se utilizó un cuestionario en línea que incluye preguntas nominales, ordinales, discretas y continuas para evaluar la percepción de los trabajadores sobre la ergonomía y las condiciones de seguridad en su entorno laboral. En la base de datos se recogió la respuesta de 33 personas sobre diversas cuestiones relacionadas a la ergonomía y la seguridad en el trabajo. Como punto número 5 tenemos descripción de la muestra de piloto. La muestra de piloto se consistió en la encuesta de 33 trabajadores de una empresa para evaluar los procedimientos de recolección de datos antes de la investigación principal. Hubo una distribución de género con 24 participantes masculinos y 9 femeninos. Los participantes completaron un cuestionario sobre ergonomía y seguridad en las áreas de trabajo, que tomó aproximadamente 3 minutos. También se realizó un análisis preliminar de los datos para identificar problemas de claridad, lo que llevó a hacer ajustes de diseño en el cuestionario. Estos ajustes también se aplicaron a los procedimientos de recolección de datos para mejorar la participación y calidad de los datos de la investigación. Como punto número 10 tenemos problema a resolver. ¿Cómo influyen las condiciones ergonómicas en la frecuencia de dolores o incomodidades experimentadas por los empleados y qué medidas pueden mejorar esas condiciones para prevenir lesiones? Como objetivo a realizar tenemos determinar en qué medida los trabajadores se ven afectados por los tipos de ergonomía. Conocer la proporción de trabajadores con molestias después de tener su labor diaria a fin de probar cuál es el nivel de exposición a los riesgos ergonómicos. Evaluar la relación entre las condiciones ergonómicas en los puestos de trabajo y la frecuencia de molestias o lesiones reportadas por los empleados y proponer recomendaciones para mejorar estas condiciones y reducir el riesgo de lesiones. Le doy paso a mi compañera. En el punto 8 tenemos el objetivo contraste hipótesis. El contraste de hipótesis para la proporción. Nuestro problema, la ergonomía ambiental es mayor al 0,65 en los puestos de trabajo. Objetivo, conocer si la ergonomía ambiental es mayor al 0,65 en los puestos de trabajo. Hipótesis, la proporción de ergonomía ambiental es mayor al 0,65 en los puestos de trabajo. Conclusión. Con un 95% de confianza, la hipótesis de investigación no se cumple. La muestra indica que la proporción de ergonomía ambiental de los trabajadores es menor o igual a 0,65. En el punto 8.2 tenemos la contraste para la medida aritmética. Nuestro problema es, ¿cuál es el promedio de trabajadores de los centros de trabajo? Nuestro objetivo, estimar el número promedio de trabajadores de los centros de trabajo. Hipótesis, el número promedio de trabajadores de los centros de trabajo son menores a 70. Conclusión, con un 95% de confianza no se cumple la hipótesis. El promedio de trabajadores de los centros de trabajo es mayor a 70. El promedio de trabajadores en los centros de trabajo es de 114. En el punto 8.3, contraste para la varianza, nuestro problema es, ¿cuál es el valor estimado de la varianza del número de personas que laboran en sus centros de trabajo? Nuestro objetivo es determinar el valor estimado de la varianza del número de personas que laboran en sus centros de trabajo. Nuestra hipótesis es, la varianza de trabajadores de los centros de trabajo es del 85 al cuadrado. Conclusión, con un 95% de confianza, la varianza del número de personas que laboran en su centro de trabajo no es del 85. La varianza estimada es de 46.867,45.
Le doy pase con mi compañera. En el punto 9 tenemos contraste de hipótesis para la comparación de proporciones o diferencia de proporciones. El problema. Es mayor la proporción de trabajadores masculinos que trabajan en las empresas más de 9 horas al día que la proporción femenina que trabaja más de 9 horas al día. El objetivo, determinar si la proporción de trabajadores masculinos que trabajan en las empresas más de 9 horas es mayor a la proporción de trabajadoras femeninas que trabajan más de 9 horas al día. La hipótesis. La proporción de los trabajadores masculinos que trabajan más de 9 horas al día es mayor a la proporción de trabajadoras femeninas que trabajan más de 9 horas al día. La conclusión. Con un 95% de confianza, la proporción de trabajadores masculinos que trabajan en las empresas más de 9 horas al día es menor a la proporción de trabajadoras femeninas que trabajan en las empresas más de 9 horas al día. En el punto 10 tenemos el contraste de hipótesis para la comparación de medias aritméticas o diferencia de medias. El problema. ¿Existe diferencia de género para las horas que se trabajan en las empresas entre trabajadores masculinos y femeninos? El objetivo. Conocer si continúan las diferencias entre las horas que trabajan en las empresas los trabajadores masculinos y femeninos. La hipótesis. El promedio de trabajadores masculinos que trabajan en las empresas es mayor al promedio de las trabajadoras femeninas que trabajan en las empresas. La conclusión, no rechaza con un 90% de probabilidad y un 10% de rechazo. Las varianzas poblacionales son iguales. En el punto número 11 le doy pase a mi compañero. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la correlación y análisis de regresión lineal. El análisis según de la base de datos que hemos tenido, a mayor horas al día de trabajo, lo considerado siempre será mayor será el salario. En este cuadro, en este gráfico de dispersión, podemos observar que la medida no es lineal, sino podemos visualizar una gráfica creciente, no, una gráfica creciente ni decreciente, no podemos visualizar eso. Se puede observar una relación diferente, una línea recta, no podemos apreciar una línea recta en la gráfica. El coeficiente de correlación es 0,2859 y está próximo al cero. Las variables son casi nulas. El coeficiente de determinación de 0,082 con un 8,2% de la realidad de los datos son explicados por un modelo del cual es necesario estimar el modelo 1. En conclusión, las horas de trabajo diario y el salario actual de los trabajadores no se relacionan de forma lineal. Son variables que no se relacionan con un 95% de confianza y un 5% de error. Aquí podemos ver gráfica, podemos ver la solución que sea. Según la fórmula, se ha reemplazado y se ha obtenido la conclusión del problema. En el ANOVA, que es el análisis de la varianza, podemos ver que el análisis según base de datos, la cualitativa y la cuantitativa. En la cualitativa tenemos el tipo de ergonomía laboral y en la cuantitativa, horas de trabajo al día. En la hipótesis, el tipo de ergonomía laboral general tiene un efecto en las horas de trabajo al día, llegando a la conclusión que con un 95% de confianza y un 5% de error, los datos muestrales nos muestran que el tipo de ergonomía laboral no tiene efecto en las horas de trabajo colaborador. Aquí podemos ver en la gráfica la solución, la K, que es el porcentaje, la F, la frecuencia, y el 3 según tabla, nos está dando en este problema, ¿no? Bueno, esta es la tabla de ANOVA, donde tenemos la fuente de variación, la suma de cuadrados, los grados de libertad y las medidas cuadráticas. Eh, Tenemos también el ANOVA de dos factores, el análisis según base de datos, la cualitativa, tipo de ergonomía laboral y condiciones ergonómicas, la cuantitativa, salario actual. Hipótesis, el tipo de ergonomía influye en el salario actual de los trabajadores. Las condiciones ergonómicas influyen en el salario actual de los trabajadores. En conclusión, un 95% de confianza y un 5% de error de las dos muestras indican que el tipo de ergonomía no influye en el salario actual de los trabajadores, como podemos observar acá, ¿no? En esta gráfica, en la tabla de cálculo y la nova de dos factores, miren, acá tenemos la frecuencia, la suma cuadrática, el grado de liberación, las medidas cuadráticas,
y la frecuencia. Y bueno, profesora, eso es todo. Muchas gracias.